Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a empezar con el trabajo práctico de ANOVA en R. Vamos a trabajar bastante sobre cosas que veníamos haciendo antes, pero también vamos a ver bastantes cosas nuevas en cómo manejar R o refrescar cosas que habíamos visto en el primer práctico que por ahí no estuvimos retomando. Primero, vamos a estar trabajando con paquetes, así que vamos a necesitar que ustedes instalen los paquetes. ¿Se acuerdan? Nosotros acá al principio del script siempre ponemos que instale el paquete que van a utilizar. Esto siempre funciona, o sea, tendríamos que mantener siempre actualizado esto, entonces cada vez que lo vamos a usar, salvo que lo usemos 2 veces en el mismo día o algo así, cuando hace bastante tiempo que no utilizamos este script, estaría bueno que ustedes reinstalen los paquetes. Yo ya lo hice porque a veces lleva un poquito de tiempo, pero ustedes recuerdan, se paran acá, arriba de cualquier sección o subrayan los dos como quieran, y si no pueden poner run, correr acá arriba, o control R, ¿sí? No, o control intro. Y ahí les va a preguntar si quieren instalar, descargar, y ustedes le ponen que sí. Y ahí van a estar instalando los paquetes. También ya instalé, vamos a hacer este, correr, por ejemplo, y ahí, bueno, dice acá, lo importante que tienen que ver es que dice package ggplot o gplots successfully unpacked, ¿sí? Entonces, esto ya podemos decir que se descargó bien. Estas letras que en este caso, en este formato, están en rosa, muchas veces son warnings, o sea, no son errores, o son datos que está diciendo dónde lo descargó, por ejemplo, y esas cosas. Así que no se asusten si aparece en rojo o en otro color eso. Ahora, como habíamos hablado antes, uno lo instala en la computadora, pero tenemos que decirle a R que hoy vamos a estar trabajando en este momento con estas dos librerías. Así que lo selecciono y le pongo correr y ahí ya los tomo, ¿sí? Entonces, lo único que dice es un mensaje de warning que dice que bajo qué versión se generó este paquete. Y a veces lo que también nos dice es que hay objetos que están enmascarados, por ejemplo, en este momento del paquete stats eh, lowest, ¿sí? Entonces, esta sería una función que si la voy a usar, tengo que ver bien si va a hacer referencia al ggplot o al paquete stats. O sea, en este momento lo haría como si fuese el ggplot, pero no voy a tener esta función del paquete stats. Esto hay formas de resolverlo, pero no es algo que nos importe en este momento. Bueno, lo siguiente es definir rutas de trabajo. Si ustedes abrieron este script haciendo doble clic en donde dice anova.r adentro, esto ya está linkeado a una carpeta, ¿sí? Su directorio de trabajo va a estar anotado. Igual, lo ideal sería que ustedes abran la carpeta, abran la pestaña, vengan acá, hagan clic derecho, copiar dirección como texto, ¿sí? Y acá bajan esto y lo ponen acá. Recuerden que si ustedes ponen esto, el sentido de las barras está invertido, entonces tendrían que cambiar el sentido de las barras. Esta es una forma de eh, poner el directorio de trabajo. Igual esto antes, como les dije, si ya lo habían abierto directamente, está ya determinado. Para mí es bueno siempre ponerlo acá para ver de dónde salieron los datos para este análisis, porque a veces por ahí más adelante ustedes no se van a acordar, pero lo pueden hacer como quieran. Y si corren, les va a decir, bueno, está seteado en este directorio de trabajo. Otra forma también es ir a sesión y setear el directorio de trabajo y le ponemos to source file location, o sea, a la dirección del archivo que abrimos. Entonces, si hacemos así, ya lo volvemos a poner, ven que toma la misma, y si no, la otra forma es setear y le decimos elegir el directorio y podemos elegir el directorio también desde acá, lo buscamos dentro de la compu misma. Yo acá estoy adentro de Dropbox, por ejemplo,
estadística 2021, ANOVA R y este directorio, y le digo que lo abra. Entonces, si se fijan acá abajo, los tres directorios son exactamente iguales. Si yo, por ejemplo, no sé en algún momento dónde estoy, en qué directorio de trabajo estoy trabajando, hay una función que me permite saber eso. Por ejemplo, si yo esto lo borro y no lo estuviese corriendo, y este, por ejemplo, yo no lo tengo, ¿sí? Esto no existe, yo le puedo poner acá, get wd, paréntesis, paréntesis, enter, no, get wd, fíjense que acá es set wd y este es get, que es working directory, y ahí le ponen y les va a decir dónde están, ¿sí? En qué carpeta están trabajando. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando yo vaya a querer cargar, a generar un, eh, un archivo que diga, o leer un archivo, que en este caso es un archivo .csv, que se llama basescerdas.csv, lo va a buscar en este directorio de trabajo que yo estoy, ¿sí? Si yo no estoy en este directorio o no tengo este base cerda en el mismo lugar, no lo va a poder encontrar. ¿Qué pasa? Cuando yo acá me fijo, si se fijan ustedes, acá se los dice la consola, les dice Say, User, Celeste, Dropbox, acá les dice perfectamente dónde están, y hago un clic acá, a la derecha me aparecen todas los archivos que yo tengo dentro de esa carpeta. Y acá, por ejemplo, aparece bases cerdas, ¿sí? Entonces puedo ver que eso está ahí. Lo puedo llamar desde acá, que es más complejo, o directamente decirle, bueno, que me asigne esa matriz, que es en realidad no es una matriz, sino un data frame. Ahí lo que le decimos es que esto, bases-cerdas.csv, lo meta dentro de, el data frame que vamos a generar nosotros, que se llama datos. Y acá, al poner header igual true, es que me tome los cabezales, o sea, los títulos de cada una de las filas y columnas, que el archivo está separado por comas y que los decimales son puntos. ¿Sí? Entonces, como dice acá, importar archivos con formato CSV y generar un objeto con él. Esto ponemos acá, ponemos correr, y si queremos ver la matriz, le damos doble clic y ponemos correr y aparece acá. Esto a veces es muy incómodo para matrices grandes. Lo que podemos hacer también es ir acá, ¿sí? Y por ejemplo, acá a ustedes les va a aparecer que dentro de datos tienen una columna que se llama animal, otra edad, peso, crías anuales, todo esto en el environment, porcentaje de mortalidad y criadero. O les aparece acá como una pestaña aparte también, que esto lo pueden cerrar, no pasa nada, sigue estando, ¿sí? Acá tenemos que son 30 observaciones de 6 variables. Todos esos datos nos da cuando desplegamos acá el data frame de datos. Entonces, si nosotros queremos trabajar con, como dice el ejercicio, por ejemplo, tomemos la primera variable, la variable peso, esa variable va a ser una variable continua, que es importante, cuantitativa continua. Entonces, vamos a decir que a la variable, dentro de datos, la variable pesos, que se acuerdan, esto es el signo de pesos para eso, vamos a ponerle BE o variable de estudio. En este caso nosotros le pusimos BE por variable de estudio. Entonces, en este caso vamos a empezar con peso, pero yo después si quiero usar otra variable le puedo poner, por ejemplo, edad, peso, crías anuales, solo por ponerle el signo peso, ¿sí? Si yo lo borro me va a desaparecer, cuando lo vuelvo a poner el signo, me aparece y selecciona la variable que yo quiero estudiar en ese momento. Y ahí voy a poner peso. Y ahora corro este renglón y ya tengo seleccionada como variable de estudio la variable pesos que está dentro del data frame datos. Bueno, y el factor es una variable categórica
que le vamos a poner como as factor, porque a veces nosotros tenemos criadero 1, criadero 2 y criadero 3, y nos va a tomar esos valores como que es el valor en sí, cuando en realidad nosotros queremos seleccionar que es un criadero, ¿sí? Entonces es importante que lo tome como factor a esta variable. Así que le vamos a poner antes as factor, que va a transformar cualquier cosa, tanto letras como números que tengamos adentro de la variable categórica, le va a asignar un valor como una categoría como que es un factor. Así que como factor le voy a pedir que me tome datos, o sea, de la planilla de datos, el criadero. Fíjense que acá el criadero empieza con valores 1, ¿sí? El criadero sería 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos que nos lo tome como el valor 1, sino como un criadero A, un criadero B, un criadero C. Así que con esto nos aseguramos de eso, de que lo tome como un factor y no como un número. Así que corremos esta línea y nos aseguramos de eso. Bueno, después vamos a generar un objeto, recuerden siempre ir leyendo lo que va atrás del numeral, con la instrucción para conducir una ANOVA. Entonces, dentro, o sea, la ANOVA, acá nosotros le pusimos ANOVA, pero le pueden poner ustedes también el nombre que quieran, se va a hacer, va con la función A o B, es la función de ANOVA. Si yo no sé cómo, selecciono, vengo a Help, pongo acá, pongo A o B, y van a ver que es un ajuste del análisis de varianza, un modelo de análisis de varianza, ¿sí? Y acá van a ver que va a estar la fórmula, los datos, entonces fórmula dice un modelo específico de fórmula. Los datos es el data frame que necesitan para cada variable. Entonces acá van a generar un objeto y van a hacer una ANOVA de la variable de estudio en función del factor. Esto significa en función, ¿no? Esa es la fórmula que dice ahí, que dice acá en help. Esto va a ser la variable de estudio en función del factor. Y ahí ya, solo con hacer eso, ya generamos el ANOVA. Pero como sabemos, nosotros tenemos un montón de supuestos dentro de la ANOVA que tenemos que cumplir antes de poder decir efectivamente si vamos o no a hacer una ANOVA. Pero esos datos se extraen de esta parte, ¿sí? Entonces acá puede parecer un poco confuso. Primero vamos a hacer el ANOVA, después en función de los residuos que quedan, ahora vamos a ver de los datos que podemos extraer de este ANOVA, vamos a ver efectivamente si se puede hacer, si está validado para hacer el ANOVA, o sea, hacer no, para concluir sobre este análisis de ANOVA, y después vamos a, si efectivamente podemos, vamos a ver los resultados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la prueba para el supuesto de normalidad a través de Shapiro Test o Shapiro-Wilk, como habían visto en la teoría. Esto se hace, nosotros le pusimos s.w y la función es shapiro.test. Esto ustedes, si no saben cómo hacerlo, lo pueden buscar, por ejemplo, en internet o en algún blog. Hay un montón de cosas que pueden decir cómo hacer el test de Shapiro, Wilks, y les va a aparecer. Nosotros ya acá se los dejamos hecho. Y van a ser de que de ANOVA se fije los residuos, ¿sí? Que si ustedes se acuerdan de la teoría, este test trabajaba solo sobre los residuos de los datos. Así que bueno, vamos a correr esto y vamos a ver los resultados, ¿sí? Que acá dice que el test de normalidad de Shapiro-Wilks, que dice que los datos son los residuos de lo que nosotros llamamos el ANOVA, ¿sí? Pero esto podría tener otro nombre, digamos, análisis o lo que sea. El valor de W es 0,99 y el valor de P es 1. Bueno, entonces vemos que el valor de Shapiro-Wilks desde normalidad dio 0,995 y el valor de P es 1. Recuerden siempre que las hipótesis, la hipótesis nula es que todo sigue igual, que todo sigue lo mismo, digamos, que todo es normal.
En este caso sería de que los residuos se distribuyen normalmente. ¿Y qué pasa? La hipótesis alternativa en general nos dice que algo es diferente, que se diferencia, ¿no? Que es mayor o menor o diferente. Esa es la alternativa. En general nosotros siempre buscamos que en los análisis las cosas sean diferentes, porque el azar da algo normal, algo equitativo, todo, o sea, que sea azaroso. Pero en este caso, en este test que es a priori de la ANOVA, nosotros estamos probando el supuesto, que necesitamos que haya normalidad en los residuos. Entonces, necesitamos que ese valor de P sea mayor que 0,05. ¿Por qué? Como la hipótesis nula dice que los residuos se distribuyen normalmente, nosotros necesitamos que una P mayor que 0,05 que sostenga esa hipótesis, la hipótesis nula. Así que en este caso está perfecto porque está validado. ¿Qué pasa? A ver, acá vamos a ver. Acá ya lo tenía abierto, pero quiero que ustedes vean. Acá vamos a hacer un gráfico para que ustedes vean que se llama Cuantil Cuantil, que se hace con la librería que abrimos hoy, que es el ggplot. Y esto dice QQ norm. ¿Qué significa esto? Si uno no lo sabe, a veces uno dice, uy, ¿qué es esto? Vamos a paquetes, lo ponemos acá y vamos a decir que es una función genérica que por default em, que produce un plot, o sea, una figura cuantil-cuantil normal de las variables y acá tiene toda la explicación de qué va a hacer. ¿Y qué hace el QQLine? También podemos hacer lo mismo. Bueno, lo ponemos acá, borramos este, ponemos y nos va a decir qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, acá tenemos el QQnorm y acá el QQLine. Si no de la otra forma, como en este caso nosotros ya lo tenemos, lo que podemos hacer es correrlo y acá lo que vamos a ver es que nos está graficando todos los puntos que tenemos, o sea, acá dice, está graficando los residuos, ¿sí? La variable residuos dentro del data frame ANOVA que tenemos. Entonces, está fijándose cómo son los residuos de la ANOVA y los está graficando en un plot cuantil-cuantil. ¿Y el la QQLine para qué sirve? Cuando yo lo corro, me hace una línea que representa la normalidad, ¿sí? ¿Cómo sería la normalidad de esos residuos? Y acá estamos viendo cuánto se ajustan estos residuos, los residuos que tenemos del análisis, a esta línea normal que tenemos en el centro. Y acá vemos que se ajusta bastante, lo que es lógico en función del valor de P que obtuvimos, que en realidad 1 no está bien decir 1, pero sería 0,99999. Como no podemos decir que hay un valor de P de 0, tampoco estaría bien decir que es un valor de P de 1, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir que es un valor que se acerca mucho, mucho, mucho a 1. Acá ya probamos el supuesto de normalidad y como vimos lo pasamos muy bien. Y acá vamos a probar otro supuesto que es el de homoceasticidad de varianzas por el test de Bartlett. Entonces nos vamos a parar acá y nosotros le pusimos BT, Bartlett test, y la función se llama justamente bartlett.test y le decimos de vuelta que de la variable del data frame ANOVA extraiga los valores de los residuos en función del factor, porque se acuerdan que la homocedasticidad se medía dentro de los grupos. Entonces, acá es importante poner que se hace en función de los grupos que determinan la variable factor. Así que corremos esta línea y vamos a ver cuánto da. Bueno, si vemos acá, vamos a decir que es el test de Barley de homogeneidad de varianzas, que está hecho en función de los residuos, sobre los residuos del data frame de ANOVA, eh, escalados por el factor, digamos, o sea, seleccionados en función de la variable factor,
y que el valor de Bartlett va a ser 0,20, los grados de libertad 2 y el valor de P es 0,04499. ¿Qué implica esto? Que en realidad es un valor un poco inferior a 0,05. Por lo tanto, no cumpliríamos con el supuesto de homoceasticidad de varianzas, ¿sí? Tendríamos que ver si podemos transformar la variable, porque a través de este camino no se podría hacer. ¿Qué pasa? Si queremos visualizar la tabla de ANOVA, ¿sí? Si todos estos supuestos hubiesen dado bien, nosotros decimos, bueno, genial, vamos a la tabla de ANOVA y acá le digo que me muestre la tabla de ANOVA, que es ese. Pero como no dieron bien, no los vamos a mirar porque tenemos que ir a hacer una transformación de esta variable.